lo que de alguna perfecto. Bien, Ahí me avivé parece que de que tenía que grabar, disculpe. ahí parece que estamos grabando. Bien, buenísimo. Entonces, ¿qué es de alguna manera lo que se busca con este repliegue de la libido? Bueno, es dar lugar, ¿sí?, al trabajo. ¿Sí? Freud va a hablar de un Trauerarbeit, ¿sí?, un trabajo de duelo, eh, que lo que busca es ir cortando, ¿sí?, uno a uno, y justamente de forma muy trabajosa, los lazos libidinales con este objeto amado que se perdió. ¿Sí? De alguna manera siempre es muy costoso, de alguna forma, sacar, ¿sí?, las investiduras libidinales de un objeto. ¿Sí? Y eso va a demandar un trabajo de duelo, ¿sí?, que requiere que la libido se repliegue. ¿Sí? Bien. Por el contrario, en la melancolía, ¿sí?, como forma patológica, justamente como imposibilidad de hacer el duelo en los términos normales, lo que tiende a suceder es que el melancólico no tiene muy en claro qué es lo que se perdió. ¿Sí? No se sabe bien del todo dónde radica esa pérdida. ¿Sí? Y esta especie de incapacidad también para saber cuál es el objeto en última instancia de la pérdida, ¿sí?, también está relacionada con un gesto, ¿sí?, que tiene que ver con una identificación con el objeto perdido. Acá, en contraposición del duelo, no hay una retroversión de la libido, sino que hay un proceso identificatorio con ese objeto perdido, ¿no? Entonces aparece de alguna manera el gran problema de qué es identificarse con algo que ya no existe, que es identificarse con una nada, ¿no? En última instancia. Y bueno, este proceso de identificación con el objeto perdido opera, me parece, y esto lo habíamos comentado la vez pasada, y también es otra cosa que me gustaría dejar medio en el tintero para recuperar más adelante, ¿sí? Opera una dimensión que también posee sugerentes puntos de contacto, ¿no?, con el problema, el tremendo problema, ¿no?, de la Verleumdung, ¿no?, de lo que usualmente se suele traducir como renegación, ¿no? Y que de alguna forma también define la actitud del fetichista, ¿sí?, ante, de alguna forma, la castración. Pero bueno, esto lo dejamos. Pero hay algo, sí, en el gesto del melancólico que tiene que ver con una imposibilidad de asumir, ¿no?, esa pérdida, que lo lleva a una identificación con el objeto perdido y en última instancia a renegar de esa pérdida, ¿sí? Lo lleva a la Verleumdung o algo parecido, ¿sí? Bien. Entonces, de alguna forma, este cuadro produce, ¿sí?, una pérdida de la capacidad para producir y para amar, pero no situada, ¿sí?, en marcos temporales bien definidos, como en el caso del duelo, ¿sí?, sino más bien tiende a afectar al sujeto en su totalidad. ¿Sí? El sujeto tiene estas experiencias de sentirse vaciado, ¿sí?, de justamente perder la capacidad de que haya cosas en el mundo que lo atraigan, ¿no?, en las cuales pueda de alguna manera poner su deseo, poner su capacidad de amar, su líbido, ¿sí? Y queda en este estado, bueno, como un poco acá el compañero de esta famosa, este famoso cuadro de Munch, ¿no?, que justamente se llama Melancolía, queda un estado de apatía, de abulia, de falta de interés, ¿sí? Y esto finalmente se traduce en una especie de mecanismo
mecanismo por el cual el sujeto constantemente se reprocha, ¿sí? Cosas, se hace de alguna manera evaluaciones constantemente negativas, ¿sí? De sí mismo, al mismo tiempo que siente este vaciamiento, ¿no? De alguna manera sentirse, sí, nulo, ¿no? Pero va ligado, sí, a un conjunto de reproches y finalmente una especie de voluntad de autocastigo, ¿sí? Freud un poco nos va a sugerir que justamente por el proceso de identificación, ¿sí? Esto tiene bastante que ver con todos los reproches que no pude hacerle, ¿sí? A ese objeto de amor, a ese objeto de su líbido, ¿sí? Que se perdió, ¿no? Entonces, Ernesto, perdón, básicamente, sí, perdón, un segundito. Acaba de aparecer el cartel. En unos minutos se va a cortar, así que esperemos que se corte. Y cuando vuelvan, traten de ingresar enseguida, pero voy a tardar unos minutos porque al estar grabando me lleva unos minutos, 3 o 4 minutos, a lo sumo 5, no más, para volver a entrar. O sea que va a ser una especie de pequeño recreo, pero vuelvan a entrar que seguimos la segunda parte. Una vez que se corte, dejemos que se corte, ¿no? Solo, ¿qué te parece? bien, sí, 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 le damos hasta que se corte. Dale. Y bien, esperamos unos minutos. Bueno, Ok. entonces decía que de alguna manera los reproches, ¿sí? Que el melancólico tiende a hacerse, ¿sí? Son reproches no hechos, ¿sí? A este objeto amado, ¿no? Esto un poco nos remite de manera muy general y perdonen, también con cierta cuestión media poco específica de mi parte, ¿sí? El cuadro de las cuestiones que a mí me interesaba recuperar de Trauer und Melancholie de Freud, ¿sí? Para ahora sí ya pasar un poco a Benjamin, ¿sí? Pasar un poco a de alguna manera cuál es el proyecto, ¿sí? De Benjamin en Ursprung des deutsches Trauerspiel, ¿sí? Que es el origen del Trauerspiel. A veces se lo traduce como drama barroco, ¿sí? Puede ser, algunos eligen no traducirlo porque es un término muy específico, ¿sí? El Trauerspiel, pero podemos decirle también drama barroco alemán, ¿sí? No está nada mal. De hecho, es una traducción muy común en inglés adoptar esa estrategia. Bien, entonces, como decía, ¿sí? Acá vamos a pasar de las preocupaciones freudianas, ¿sí? Que son psicopatológicas, ¿sí? Es la idea de hacer una psicopatología, ¿no? De la diferencia entre luto y melancolía. Vamos a trasladarnos a otro orden de preocupaciones que tienen que ver más con la crítica literaria, ¿sí? Pero si atendemos a lo primero que había un poco tratado de argumentar, ¿sí? De que estamos pensando en el contexto en medio de la Primera Guerra Mundial y en la posguerra, ¿sí? Si atendemos a eso, podemos empezar a ver que preocupaciones literarias, ¿sí? Preocupaciones psicopatológicas y preocupaciones históricas tienen poderosos vasos comunicantes, ¿sí? Y que muchas veces no podemos establecer cortes, ¿sí? Tan directos para compartimentar los saberes, ¿sí? Pero igual es interesante reponer un poco, ¿no? De dónde vienen las distintas trayectorias, ¿no? Entonces decimos, acá Benjamin, ¿sí? Está, como decía, tratando de recuperar un género literario que no tenía, como un poco ya señalé, mucho prestigio, ¿sí? En su época, había sido bastante olvidado. Se consideraba que los autores, ¿sí? De los Trauerspiele, ¿sí? No eran grandes autores, ¿sí? Y si se compara el barroco, o sea, la literatura barroca alemana con otras tradiciones nacionales de literatura barroca, ¿no? Por ejemplo, un gran contraste con la española o la inglesa, el barroco alemán sí era considerado de una calidad inferior, ¿sí?
pero a Benjamin le interesa justamente reivindicar eso, justamente tomar un género menor, ¿sí? Y algo olvidado, y algo que está, por decirlo así, en un estado de ruina, ¿sí? Es parte de su gesto crítico retomar, ¿no? Esta tradición que tenía este lugar, ¿no? Entonces, entendiendo, digamos, estos bemoles, podemos empezar sosteniendo, ¿no?, que en términos benjaminianos, ya no importa tanto diferenciar una forma normal del trauer, ¿sí?, del luto, y otra patológica, ¿sí?, sino que, de alguna manera, la melancolía le aparece a Benjamin como la forma, digamos, más radical y consecuente de emprender un duelo, ¿sí? De emprender, de alguna manera, esto que decía al principio, una actitud, ¿sí?, correcta o justa ante la pérdida, ¿no? Entonces, basándose un poco en tradiciones, digamos, más antiguas, y acá, digamos, solo a título de mención, la otra vez hablamos un poquito, pero hoy por cuestiones de tiempo no va a ser posible. Hay la melancolía, ¿sí? Tiene la cualidad de ser un problema que se viene pensando desde la antigüedad griega, ¿sí? De hecho, melancolía significa bilis negra, o viene de ahí la etimología de la palabra en griego, ¿sí? Y esta bilis negra tiene que ver con la medicina, ¿sí?, humoral, que se llamaba, y con la idea de que el melancólico es aquel que tiene en su composición corporal un exceso de un tipo de humor característico, que es la bilis negra, ¿sí?, y que es la que lo predispone, ¿sí?, con este temperamento melancólico, ¿sí? De ahí, desde los griegos hasta casi el presente, nunca dejó de haber una teorización de la melancolía, ¿sí? Y eso, digamos, también lo hace un concepto particularmente rico y sobrecargado, ¿sí?, de simbologías, de teorías y de ideas, ¿sí? En este devenir histórico, siempre de alguna manera conservó un gesto oscilante que ya está presente en las mismas conceptualizaciones griegas, por la cual de alguna manera tiene siempre un aspecto negativo, ¿sí? Esta idea del melancólico como, un poco retomando lo que decía Freud, aquel que no puede producir ni puede amar, ¿sí?, aquel que está en la apatía total, digamos, sumido en su tristeza, eso por un lado, y por el otro, sí, muchas veces se vio un carácter, ¿cómo decirlo?, genial, ¿sí?, o un carácter positivo de la melancolía que tenía que ver con el hecho de que muchos melancólicos, ¿sí?, tenían a su vez raptos de gran productividad, o tenían también, de alguna manera, una particularidad, una particular sensibilidad para temas que tienen que ver con lo más allá de lo mundano, ¿no? Por ejemplo, para la adivinación, para la astrología, etc. ¿Sí? Entonces, hay un carácter ambivalente de la melancolía que ya se expresa, por ejemplo, cuando Aristóteles, o pseudo Aristóteles para algunos, en un texto que se llama Los Problemas, ¿sí?, los Problemata, expresa la idea de que la melancolía es característica de las grandes almas, ¿no?, de los grandes. Entonces, Benjamin un poco va a traer nuevamente, ¿sí?, toda esta constelación para pensar la melancolía desde una perspectiva de su estudio del barroco alemán, ¿sí? Acá, como sabrán, melancolía y barroco, digamos, son dos temáticas muy afines, y también, solo para mencionar, un caso paradigmático de melancolía desde un punto de vista barroco es ni más ni menos que Hamlet, ¿no?, como el príncipe melancólico, ¿sí? Esta actitud de la vacilación, de la cavilación, ¿sí?,
es una especie de gran emblema, ¿sí?, de esta perspectiva